Bueno, continuamos. Juan David Buitrago. Sí, profe. ¿Sobre qué va a exponer? Profe, yo voy a hablar todo sobre la compañía de Jesús. Ok. 5 minutos. 5 a 7 minutos. Listo, profe. Ya voy a conectar el micrófono para que no se escuche tanto ruido de la calle. Listo, profe. ¿Listo, Juan David? Sí, profe. Uy, pero le escucho lejísimos. Ahora sí se escucha bien, profe. Muy lejos. Estoy mirando a ver qué fue. Hábleme. ¿Y ahora, profe? Ya, ahora sí. Listo, profe. Bueno, cuando quiera. La compañía de Jesús comenzó literalmente con San Ignacio. San Ignacio de Loyola es un hombre que tuvo que pasar por una serie de cosas bastante complicadas. Él fue guerrero de la caballería española, uno de los más conocidos por parte de la realeza. Tuvo una serie de complicaciones en su vida. Pasó por muchas situaciones, desde pasar desde un punto de Manresa, que es un estado es una cueva que se encuentra en España, que es una cueva donde se reflexiona como tal esa parte humana de su vida y que pasa por ciertas características bastante fuertes. Dentro de esa cueva duró 2 meses, si no estoy mal, donde reflexionó a partir desde el principio y desde lo que iba de su vida como guerrero de la legión de los Yola. Siempre fue entrenado como militar. Lastimosamente en una guerra contra Francia tuvo unas complicaciones y le cayó una bala de cañón. Dentro de esa bala de cañón insistió en hacerse una cirugía, ya no podía volver a ser el mismo, ya no podía caminar igual que antes, o sea, era muy difícil su recuperación. Era tanto el ego que tenía que se mandó a hacer una segunda operación. Como se sabe, pues en esa época no había anestesia, no había ningún tipo de, sí, de antibiótico que pudiera pues calmar pues el dolor. Aún así se sometió, pidió incluso libros de caballería, de guerra, y dentro de estas complicaciones pues no, en ese momento no se encontraba ningún tipo de libro que esto, solo habían libros de los santos, la Biblia, en fin, entre otras cosas. Entonces, bueno, se puso a leer eso porque pues no tenía más que leer, se puso a leer la vida de San Francisco de Asís. La vida de San Francisco de Asís empezó a cambiarlo a él como tal. Luego empezó por la Biblia y la Biblia empezó a dar un trasfondo de cambio. Como ustedes saben, San Francisco de Asís también fue un guerrero y a partir de eso pues da una conversión, ¿no? Entonces San Ignacio seguía por él, tiene una conversión bastante fuerte y decide decirle a sus compañeros que se quiere volver misionero.
Entonces le dice a su familia, no, es que yo quiero ser misionero, no sé qué. Y pues la familia le dice, es que usted está loco, usted siempre, ¿cómo va a hacer quedar mal a, a la familia de los Yola cuando somos parte de la realeza? Siempre les hemos dado caballeros, ¿usted cómo le ocurre que vamos a hacer? ¿Cómo se le ocurre ser misionero? Eso déjeselo pues a nuestro primo. Bueno, una serie de complicaciones bastante. Aún así, él sigue con la terquedad, se despoja de todas sus cosas, de las riquezas, de todo. Se dirige hacia un lugar donde le ora a la Virgen, le entrega su espada, le entrega todo y le dice que él quiere luchar por ella y quiere luchar por el mundo. Y al salir se encuentra con un indigente y él pues cede sus vestimentas también. Sus hermanos lo habían mandado a que enviaron pues oficiales de España para que estuvieran pendiente de él, cuáles eran sus pasos, cuáles. Entonces, uno de los oficiales le dice al hermano que, pues, lastimosamente los Yola estaba, que tenía un cambio muy extraño. Entonces, vuelve y llega el hermano, le dice que qué le pasa, que por qué no toma este dinero, que en fin. Y él dice que no, que él quiere vivir como todos los demás, desde abajo, sentir ese dolor que viven constantemente. Y bueno, todo eso reflexiona en Manresa. Tuvo un choque bastante fuerte y en ese choque que tuvo, pues da como esa conversión un poco más a fondo, un poco más profundizada, deja todos esos placeres porque era un hombre de placeres. Sus hermanos incluso lo invitan a prostíbulos para que esto y él no, en vez de él acostarse con estas chicas, las escucha, las ayuda, en fin, algo que se le hizo súper raro a los hermanos cuando él siempre asistía a estos lugares con otra finalidad. Luego de toda esta conversión, San Ignacio empieza a predicar, mucha gente lo sigue, mucha gente esto. Lastimosamente los dominicos lo creen como un conspirador, pues en esa época era mucho de la conspiración, que los Illuminati, que los masones, que bueno, en fin, entre otras cosas, esas conspiraciones que se tenían entonces. Y como él era un hombre de reflexión, siempre decía que sí estaba bien hacer oración, pero que esa oración tenía que estar reflexionada, tiene que haber un fundamento y un principio. Y a partir de eso, él coge una agenda y empieza a escribir todas sus actividades, todo lo que hace en el día y empieza a calificar su vida, si está bien, si está mal. Y empieza un proceso, ¿no? Los dominicos no están de acuerdo con esto. eh, Empieza a haber como un choque entre esto. Entonces lo dicen que no, que él es un conspirador, que él tiene que, mejor dicho, tiene que ser sentenciado a muerte y bueno, otro tipo de cosas. Entonces la gente empieza a orar para que esto no se dé, en fin. Él tuvo el apoyo de un sacerdote de los dominicos porque él sabía que San Ignacio era diferente, que era un hombre realmente pensante, que vio una forma diferente, la forma de oración, que era un hombre más de reflexión y no un hombre de seguir algo como tan lineal, sino que todo era la cuestión de la reflexión, que Dios encontraba en la naturaleza, que hay muchas formas de diálogo, que hay muchas formas de orar, eh, de muchas formas de profundizar el alma como tal. Y así fue como se empezó a crear la Compañía de Jesús. A partir de eso, él monta su propia compañía, el Papa pues lo permite, él hace sus estudios como sacerdote, fue un hombre bastante dedicado a esa parte comprometida, a esa parte de compromiso como tal. Y empieza ahí pues a crear la Compañía de Jesús. Entonces así es como los primeros pasos de la Compañía de Jesús y como sabemos pues el Papa Francisco es jesuita. Bueno, interesante historia. Creo que ya no la había contado en algún momento. No recuerdo, profe. Mm, yo sí creo, pero bueno. Bien, hay que evitar tanta muletilla, por un lado. Eso es inseguridad, por una parte. Y por otra parte,
ser más claro a la hora de dar los conceptos, porque usted está contando la historia y entonces la está contando como se la cuenta a los amigos. Entonces, no, San Ignacio de Loyola fue y visitó, hizo esto y lo que y lo otro y tan. No, eso no, en una exposición usted tiene que ser claro en lo que está diciendo, Ah, listo, profe. ¿vale? Sí, profe, qué pena. Porque es que no es esto y lo otro, es, fue, hizo, deshizo y no hizo, ¿vale? Con claridad, porque Listo, no, profe. vuelvo y le digo, no es contando un cuento a los amigos, es una audiencia que lo está escuchando y que necesita saber con claridad qué es lo que hizo el señor San Ignacio de Loyola, ¿de acuerdo? Listo, profe. A la próxima ser un poco más específico. No, específico no, claro, no específico, claro, claridad en los conceptos, porque es que usted va contando la historia, entonces San Ignacio de Loyola fue al prostíbulo y esto, ¿qué es esto? ¿Sí? Eso lo decimos nosotros coloquialmente, con los amigos, con los compañeros de la universidad, en la casa, ¿sí? Pero ante una audiencia usted no puede salir contando el cuento como lo cuenta coloquialmente, tiene que ser claro, ¿de Sí, acuerdo? con un lenguaje un poco más, o sea, ser como más, sí, Más claro, lo que claro, dice el profe. un lenguaje claro, ¿sí? Entonces, que si va a decir, no, es que lo invitaron al prostíbulo y entonces él se iba y escuchaba a las chicas en vez de ir a hacer esto. ¿Qué es esto? Sí, ¿Mm? profe, ahí sí El tiene toda lenguaje la tiene que razón. ser claro y el uso del lenguaje es claro, ¿vale? Porque vuelvo y digo, usted no se está dirigiendo bueno, sí se está dirigiendo a sus compañeros de clase, pero se está dirigiendo a una audiencia que lo está escuchando, ¿vale? Listo, profe, sí, señor. Hay que tener en cuenta eso. Ok. Ya escuchamos a Juan, ya escuchamos a Santiago, Juan David. Paula, te escuchamos. Bueno, profe. Bien, pues yo voy a hablar de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales. Es un tema que me interesa mucho, al igual que el calentamiento global, porque las enfermedades mentales, porque siento que es algo que se ha venido estigmatizando, bueno, que se ha estigmatizado a través de la historia y que se ha venido desestigmatizando. Para estar bien, lo que tenemos que entender es que estar bien mentalmente, es tener un estado de bienestar tanto físico como mental como social, o sea, que podamos realizar nuestras actividades sin ningún impedimento mental o sin ningún impedimento físico o también social. Pero ¿qué pasa? Que hay un porcentaje de la población, un porcentaje que va en crecimiento alrededor del mundo que padecen enfermedades mentales o trastornos mentales, que son esas alteraciones de tipo cognitivo, de tipo emocional, de comportamiento, en las que estas personas se ven afectadas psicológicamente con cosas básicas como la emoción, como la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, las sensaciones, el aprendizaje y muchas veces también el lenguaje. Lo que hace que pues obviamente para la persona que padece esto sea completamente difícil adaptarse a un entorno tanto social como cultural, incluso a su entorno familiar, y esto crea pues de cierta manera un malestar en su entorno, en los ya mencionados anteriormente, y que pues se aparte tal vez a la persona por parte de la sociedad. Estos trastornos, estas enfermedades, pues ya las hemos empezado a desestigmatizar porque antes lo que pasaba era que en siglos pasados, cuando la persona tenía esquizofrenia, tal vez, lo que hacían era encerrarla en cuevas o en celdas pues mataban a estas personas creyendo que era brujería o que tenían pues cierto tipo de pacto con el diablo. Las enfermedades mentales más comunes que tenemos son el trastorno de ansiedad generalizada, que son esas emociones que se caracterizan por la tensión o por la preocupación recurrente que van acompañadas de muchas alteraciones fisiológicas, como lo son el sudor excesivo, como lo es la taquicardia. Estos sentimientos, pues sabemos que son normales, digamos, el cuerpo naturalmente pues actúa como en defensa ante alguna preocupación, ante algo que parece para él dañino, digamos, como por ejemplo cuando nos vamos a presentar
presentar ante determinado grupo de personas, pues es normal que nos den nervios, que nos den ansias, pero al pasar a la tarima o al escenario, pues eso se le quita a las personas. Lo que pasa con las personas que tienen ansiedad es que no logran quitarse eso ni aún estando en el escenario y sienten que llegan al punto hasta de incluso sentir que se van a desmayar, que se van a ahogar porque no pueden hablar, porque incluso se les corta la voz, porque experimentan ciertas alteraciones fisiológicas que les impiden hacer pues esta actividad. Otro trastorno o enfermedad que tenemos es la depresión, que es un trastorno psicológico muy común dentro de la población y esto afecta de manera muy negativa a la persona que la padece. La depresión puede ser tratada, se necesita pues de una terapia psicológica y también de una terapia farmacológica, que esto ya es con el psiquiatra. Esto puede pues llevar a varios problemas físicos graves porque la persona cuando está diagnosticada con depresión pues tiende a dejar de comer o a pues alejarse de muchas cosas. Para que una depresión pueda ser pues diagnosticada, tiene que la persona presentar síntomas por más de 2 semanas, incluso un mes, y hay personas que llevan años sintiendo depresión. Los sentimientos son tristeza completa, estado de ánimo deprimido todo el tiempo, pérdida de interés en las actividades que antes pues, la persona disfrutaba realizar, cambios en el apetito, alteraciones en el cambio del peso, obviamente, porque cuando una persona está deprimida o deja de comer o come mucho y pues se sube o se baja de peso. La pérdida de energía, el aumento de sensación de fatiga, de cansancio, tiene sentimientos de culpa todo el tiempo, cree que todo lo está haciendo mal, cree que la culpa es pues, de esa misma persona y también la falta de autoestima. Otro trastorno o enfermedad que tenemos es de alimentación, que esto pues son todos alimenticios que son anormales y que afectan negativamente, muy negativa a la persona, tanto física como mentalmente. Algunos de estos trastornos son el trastorno por atrancón, que es cuando la persona come de manera compulsiva mucha comida en muy poco tiempo. También tenemos la anorexia nerviosa, que es que la persona deja de comer, o sea, restringe por completo el uso de la comida, o come muy poco y pues obviamente se baja de peso. Y está la bulimia nerviosa, que después de ese atrancón que mencioné anteriormente, pues la persona trata de eliminar de su cuerpo lo que ya se comió y lo que hace pues es vomitar. Otro trastorno que tenemos o enfermedad mental es la fobia, que se caracteriza es parecida a la ansiedad, pero es un miedo excesivo y es irracional y es algo que no puede controlar la persona que lo padece, que la padece, ante cualquier situación, ante un animal, en especial las fobias son como con animales o con cosas que ni siquiera existen. Esta fobia puede ser incluso muchas veces incapacitante. La persona con tratamiento puede manejar pues este trastorno. Tenemos otra enfermedad que es el déficit por atención o hiperactividad, que esto más que todo lo padecen los niños o los jóvenes, y es que la persona, bueno, el niño, el joven, incluso adultos que conozco con este trastorno, pues no pueden concentrarse, les falta atención y son hiperactivos y tienen comportamientos compulsivos. Tenemos otro trastorno que es el bipolar, que con la esquizofrenia es uno de los que más han estigmatizado y que más existen, y esto que provoca que la persona tenga cambios de humor extremos, o sea, está en picos de emoción muy altos, está muy feliz, muy tranquilo y de un momento a otro cae al estado más severo de la depresión. Esto se puede también controlar porque de manera crónica puede incapacitar a una persona, pero la persona puede manejar esos cambios de humor con un tratamiento adecuado. Tenemos el trastorno de la personalidad, que la persona puede tener, puedo ser yo, Paula, en este momento, y más adelante puedo ser María o puedo llamarme Josefa, no sé. Puedo en mi mente tener varias personalidades sin darme cuenta y voy cambiando de ellas. Hay una película que se llama Fragmentado, en donde explican muy bien lo que es el trastorno de la personalidad. Para ese trastorno hay 10 tipos de trastorno. Está la paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, trastorno límite de la personalidad, que es muy común, el histriónico, el narcisista, el evitativo, el dependiente, el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. También tenemos bueno, estos son los trastornos más comunes junto con la esquizofrenia, que es que la persona ve la realidad de una manera completamente distinta como lo ve pues una persona entre comillas normal, y necesita también tratamiento porque es una de las enfermedades más graves que puede llegar a padecer una persona pues en su vida. Y bien, esto ha sido todo.
Espero que se siga desestigmatizando el tema de los trastornos mentales. Sobre Ya, todo porque, porque en esta pandemia o en este tiempo que llevamos de pandemia y de encierro y de todo eso, pues se ha visto que se ha aumentado o se han develado o se han revelado muchos casos de trastornos mentales, ¿no? El encierro, profe. la preocupación, el miedo, la ansiedad, todo ese tipo el teletrabajo, todas Ajá. esas vainas, esos cambios tan repentinos que tuvimos que hacer, pues afectaron y han afectado Desestabilizan. seguramente a algunas, exacto, desestabilizan a las personas. El hecho de usted Ajá. tener que de todas maneras salir a trabajar con el miedo latente de que no, que le dicen a usted es que tiene que usar el tapabocas, es que no se pueden agrupar, es que tiene que abrir las ventanas del este, es que tiene que, sí, o sea, todo eso fue una explosión supremamente repentina y obviamente esos cambios son muy duros para la gente, muy duro. Entonces, Ajá. chévere hacer énfasis en eso, Paula. Creo que recopilaste mucha información, muy bien contada, muy bien expuesta, ¿vale? Uy, sobre eso, Vale, profe. pues vuelvo y digo, ahí sí No como me en el faltaba tema de la la mitad del Champions, tema. aquí nos hubiéramos podido quedar toda la mañana hablando de eso. Y sobre todo, un tema de esos ¿cómo digo yo? ¿Cómo decirlo? Tan sensible en un país en donde Ujú. la atención en salud es tan deficiente y que explotó, Terrible. esas deficiencias han estallado durante todo este tiempo. O sea, Ajá. igual, como la pandemia ha desnudado un montón de problemas y problemáticas eh, que ya sabíamos que teníamos, pero que pues por X o Y razón no nos dábamos cuenta. Ahora, tenaz. Sí, sí. Entonces, hay que aprender a sobrellevar eso. Bien, Paula, muy bien contado. Tú tienes mucha fluidez, ¿vale? Hay que reparar en ciertas muletillas que tienes, pero pues digamos que es muy normal tenerlas. Y me Vale, profe. parece que hiciste una gran intervención, ¿de acuerdo? Entonces hay que seguir así. Vale, profe, gracias. Bien, porque metiste mucha información muy buena y lograste compilarla en 7 minutos, sobre todo de un tema que es tan complicado y tan sensible. Sí, señor. Bueno, seguimos. Natalia, que no nos va a hablar de Corea del Sur, nos va a hablar de otra cosa diferente a Hablar de Corea del Sur. BTS. No mentiras. ¿De qué vas a Sí. hablar? Nada, Ah, olvídalo. bueno, y María José, que no nos va a hablar de Eso CMCO, es tío. Exacto, es la otra cosita. ¿vale? O sea, nos va a hablar de OMCM, alguna cosa así. Bueno, Natalia, te escuchamos. Listo, pues. Bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar sobre la depresión. Sin embargo, me voy a enfocar en un ámbito religioso y también científico. Esto, pues, es mi opinión y lo que yo he visto. Bueno, cuando una persona no tiene depresión, siempre se va a enfocar y va a decir, no, pues esa persona solamente sufre de tristeza y ya. Es algo que se puede evitar, es algo que se puede tratar. Sin embargo, lo que muchos no sabemos es que la tristeza prevalece y sin importar lo que uno haga, siempre va a estar ahí. La tristeza siempre es algo que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. O sea, es algo que desde que somos pequeños, siempre vamos a experimentar ese tipo de sentimientos. Con respecto a lo científico, la depresión constituye a una serie de síntomas ocasionados y que se mantiene en la palabra tristeza, ¿no? Y es supuestamente por un periodo de tiempo, afectando la calidad de vida de una persona. Cuando los sentimientos relacionados con la tristeza prevalece y las actividades pues que uno hacía antes, pues ahora cuando la persona tiene depresión ya no es así. Eso, ¿qué pasa? Que eso puede salir con otros tipos de raíces, como lo es el desinterés a las actividades, como lo es también bueno, la tristeza, obviamente, y también el estrés. Y esto lo que hace es afectar a la vida diaria de una persona.
Bueno, en frecuente que las personas afrontan la depresión, experimentan también pérdida de sueño, también pierden el apetito o comen más. También el nivel de energía o concentración son muy bajos y también evidencia, ¿no? La baja autoestima, que pues ya la persona cuando es depresiva y está en una relación, esa persona suele apegarse, más que todo apegarse a esa persona porque pues esa persona lo hace sentir bien. Esa persona hace sentir lo que uno quiere sentir sin tener a alguien. Entonces, cuando la persona se apega mucho, ya depende, ¿no? Su corazón, su mente depende a esa persona. Pero no es amor, es solamente dependencia de esa persona. Bueno, y también aquí ya para pasando al tema religioso, es que la depresión suele tener pensamientos suicidios o también de hacerse daño a su cuerpo. Bueno, y la religión como tal, en la Biblia, se asemeja un poco más a lo que realmente está pasando en una persona. Digamos, en Filipenses 4:13 dice, la depresión puede agotar tu energía y hacerte que te sientas casi imposible de cumplir incluso con tareas simples. En Mateo 11:28 dice, los sentimientos de depresión pueden ser una carga pesada y muchas personas cometen el error de pensar que es una carga que deben llevar ellos solos. Lo que se refiere a la Biblia con carga pesada no es un bulto que uno esté cargando, no. En la Biblia siempre se enfoca que la carga pesada son espíritus inmundos, en el cual están encima de esa persona y controlan a esa persona. Cuando una persona tiene depresión, hablándolo ya en el ámbito espiritual, esa persona suele querer llegar a cortarse o llegar a suicidarse. Sin embargo, pongámonos a pensar un poco. Cuando una persona está en sus 5 sentidos, esa persona nunca va a coger una cuchilla y dice, no, venga, yo me voy a cortar, o no, venga, yo me tiro en un 12º piso. Cuando una persona está en sus 5 sentidos, jamás va a pensar eso porque ya va a sentir en ese momento. Ella sabe que, y ella tiene la condición de que, bueno, yo me voy a hacer daño y eso va a ser, pues, mal para mí. Pero cuando una persona, digamos, está no poseída, sino que un espíritu inmundo la está controlando, esa persona no va a tener pensamiento en ese momento, sino solamente de quitar su vida. Y esa persona lo va a hacer. Esa persona siempre va a cortarse sin importar si le duele, si no le duele. También en el ámbito espiritual, la persona dice, no, pues es que yo he escuchado voces, yo he visto bultos, a mí me han dicho, no, venga, córtese. Una simple voz trabaja en la cabeza de la persona y dice, no, es que yo he escuchado voces, a mí me han dicho esto, pero yo no sé de dónde viene. Y pues muchos psicólogos dicen, no, pero es que esa es su mente. No, no es la mente de la persona, es simplemente que hay como un espíritu sobrenatural que envuelve a la persona, a ella. Es como una araña, ¿sí? Tiene a su presa ahí y la va a envolver y la va a seguir envolviendo. Obviamente, pues eso ya creo que es un tema que es de muy de debate porque pues hay personas que sí creen simplemente en lo científico, que no, que esa persona lo va a superar con un psicólogo, pero lamentablemente cuando esa persona va a un psicólogo, ella no se siente igual, o sea, ella no se va a sentir otra vez llena cuando va a un psicólogo, porque la depresión es llenar aquello de, pues como tal de ese vacío, ¿no? Esa persona siempre va a tratar de llenar ese vacío que deja la depresión. Pero sin embargo hay personas que van al psicólogo y no lo hacen, no lo llenan, no soluciona el psicólogo. Y cuando ellos ven que no hay como otra oportunidad, esa persona se va y se va del mundo y se mata, literal se mata. Porque pues ya no le ve oportunidad, ya dijo, no, yo ya probé de todo, así que pues me va a matar porque pues no hay nada más de solución. Sin embargo, la persona no ve más allá, ¿no? Que puede ser un ámbito espiritual, puede ser espíritus inmundos en el cual controlan la vida de una persona. Pues para mi opinión, yo la verdad sí creo mucho en el ámbito espiritual, porque pues hay reacciones de personas que son sobrenaturales. Hay personas cuando tienen depresión hacen cosas locas y sobrenaturales y uno no sabe cómo explicar o uno lo ve y uno dice, pero venga, ¿por qué esa persona hace esto? Y los psicólogos dicen, no, pues es reacción de su cuerpo, es reacción de su mente. Pero a veces realmente no es así.
a veces los espíritus inmundos dominan el cuerpo de una persona y lo hacen así, lo vuelven débil. Porque cuando una persona tiene depresión, aparta, ¿no? Aparta a esa persona, o sea, aparta a la comunidad. Y esa persona se vuelve fría, se vuelve orgullosa, se vuelve sola. Está sola ella en un mundo, en su mundo. Y bueno, eso es todo lo que les quiero contar sobre la depresión en ámbito científico y en ámbito espiritual. Bueno, digamos que este es un punto de vista, otro punto de vista de lo que, o como complementario a lo que expuso de pronto Paula en algún momento, ¿vale? Y sobre un tema específico que es la depresión, ¿vale? Yo, por ejemplo, personalmente creo que uno tiene que, para suicidarse, tiene que tener mucha valentía, demasiada valentía, pero eso es otra cosa. Bueno, Natalia, bien, muy fluida, creo que son muy interesantes tus conceptos, ¿vale? Mm, Creo que en esta ocasión le diste más oportunidad a la, es decir, vocalizaste mejor, ¿vale? No ha sido como en otras ocasiones. Creo que el gran problema viene siendo es en la lectura, ¿sí? Porque cuando tú te expresas así sin necesidad de estar leyendo un texto o sin tener la posibilidad de leer datos en un texto, creo que vocalizas mejor, ¿m? Te expresas mejor, eres más fluida. Entonces, tienes es que poner a prueba o poner en práctica más bien el tema de la lectura. Esto que te estoy diciendo, ponerlo en práctica a la hora de la lectura, ¿vale? Listo. Entonces, pero bien, muy bien. Gracias, profe. Bueno, estoy entre Mario y María José, ¿vale? Entonces voy a escuchar la intervención de CMCO de María José. Bueno, profe, ¿ya? Se salvó Mario. ¿Ya, profe? Sí, Ah, bueno, profe, pues como hablamos anteriormente, como lo dijo mi compañera Natalia, que hablaron de espíritus, demonios, de voces, hoy les voy a hablar de películas de terror. La mayoría de las películas de terror son americanas, un 95%, aunque hay otras que son de otros países, pero no, o sea, en pocas palabras, el terror es de Estados Unidos porque en otros países no son tan buenos en hacer películas de terror. Una de esas películas son Red, Masacre en Texas, Kevin in the Woods, Pesadilla en el Stream, o también conocida como Pesadilla en la calle Phil, Evil Dead, El Conjuro, Annabelle, It, El Resplandor, Psicosis, Mártires, El bebé de Rosemary, El Exorcista, Poltergeist, Carrie. Los directores de terror son Stephen King, que escribió las películas de It y El Resplandor. Tube Hooper escribió la película Masacre en Texas. Wes Craven escribió la película Pesadilla en el Stream. Y ese tipo de películas, incluso suspenso, son producidas en Estados Unidos, aunque hay muy buenas en Francia y en España, en suspenso solamente, pero en terror le gana a Estados Unidos porque tienen muy buen presupuesto, buenos creadores, efectos visuales y tienen una trama muy interesante. Aunque una película muy buena que fue dirigida por un colombiano, Andrés Valls, que se llama La cara oculta, donde actuaron Marcela Mar, Martina García, Marcela Benjumea, Humberto Dorado y Julio Pachón. Los demás actores son españoles. La primera película de terror fue La Mansión del Diablo, que es dirigida por George Mills. Se estrenó el 24 de diciembre en 1896 en París y esto dio paso al cine de terror a mediados de la década de 1930. Esto es muy influenciada por la literatura gótica. En los años 1930 y 1940, el cine de terror fue basado en genotipos de monstruos y se produjeron grandes obras como Drácula, La momia, King Kong, El hombre lobo. Con el cambio de las décadas, llegó el maestro del suspenso con una gran película llamada Psicosis, que ya no eran monstruos deformados, sino personas con apariencia vulgar y cotidiana, lo cual hacía del miedo una sensación muy diferente, dándole una extensión al terror. Algo que viene hoy por hoy viéndose en las películas de terror, mezclándose la gran experiencia y los grandes conocimientos del director
Alfred Hitchcock con Shirley Dudley, quien dirigió la primera adaptación de Frankenstein. Y las películas de It o La Cosa, que en ese momento, en los años 80 se llamaba La Cosa, vienen basadas en las películas de Chucky. Alrededor de los años 80 aparece el Halloween, que es muy buena, Viernes 13, Pesadilla en el Stream, dirigidas a un público masivo que incluían el gore propio. El gore significa películas donde hay mucha sangre, mucha violencia muy explícita. Películas de gore sería también Masacre en Texas, El Camino hacia el Terror, Hostel, todas esas. Tienen tendencia, bueno, sí, a otro tipo de película de gore sería también Saw, que salió en el año 2011, que cuenta con 9 películas, siendo la última El Espiral, El Juego del Miedo continúa. El director de estas películas es Darren Lynn Bousman. Oren Peli hay películas muy regulares que son algunas de actividad paranormal, es una de actividad paranormal Los Marcados que no es muy buena, pero pues tuvo muy buena audiencia, por decirlo así. Esa película fue producida por celulares, con cámaras muy caseras y con poco presupuesto, pero de igual manera vendió. Oren Peli, que es un director israelí-estadounidense, creó la saga de Actividad Paranormal. La primera película Actividad Paranormal salió en el año 2011. Y próximamente viene El Conjuro 3, que sale el 3 de junio y que pues que nos tiene una gran expectativa a las personas que nos gusta el terror. Muchas gracias por escucharme y les recomiendo estas grandes películas, son muy buenas. Bueno, 5 minutos duró tu intervención. Bien, María José, muy buena. Yo creería que de pronto estarías omitiendo y habría que echarle un vistazo a las películas asiáticas de gore y de terror. Profe, son súper buenas. Como La Sobre todo, uy, las coreanas son una cosa brutal. Es excelente. Y las japonesas. Uy, sí. La versión Es del que anillo, son, ¿cómo era que son llamaba? más que todo leyendas. ¿El viaje de Son Chihiro que cuenta? todo- Hay una, la del aro, el aro. El Aro. The Ring. La versión japonesa es una cosa, de hecho esa es buena. la original, es pero la es una original. vaina aquí, por Dios santísimo. Hay unas sobre zombies coreanas muy buenas, Estación espectaculares. Zombie. Se la recomiendo. Genial. Esa estación zombie es chévere y hay otra que es de, creo que es La Maldición, ¿se llama? La Maldición, sí. Uf, esa es De hecho, Buena. espectacular. de Segunda hecho, parte de eso. de hecho el concepto porque antes los americanos se inventaron el tema de los zombies cuando se empezaron a meter con ese tema del gore, se inventaron el tema de los muertos vivientes. Ujú. Y el concepto de los muertos vivientes era de un experimento militar con un gas que revivía a los muertos. El concepto del virus, ¿sí? Que se fue, digamos que eso fue como la base para las películas modernas de muertos vivientes, fue creado en Japón. Fue creado en Japón. Y personalmente debo decir que es un concepto más traído a la realidad. Es decir, yo, por ejemplo, soy una de las personas que cree, no sé si alguien lo creerá, que cree que eso puede pasar. ¿En los zombies? ¿Usted cree Gracias, en los zombies, profe? gracias a esas películas creo que eso podrá pasar en algún futuro. No sé cuándo, pero podrá pasar. ¿Sí? Entonces me da mucho susto ese tipo de películas precisamente por eso, porque creo que puede pasar. ¿Sí? O sea, es muy creíble, es muy real, es muy traído a la realidad. ¿Vale? En cuanto a tu exposición, pues bien, María José, hay una buena investigación, ¿vale? Salvo esas, digamos que esas omisiones, pues, que son involuntarias realmente porque lo comercial ha absorbido mucho el tema de pronto de lo independiente, ¿sí? Hay una buena investigación, aparte de todo hay una muy buena explicación, tienes que de pronto imprimirle un poco más de seguridad a la hora de dar los conceptos porque hay momentos donde tú te trancas un poquito y te quedas como trancada en un concepto, pero de resto, bien, todos han demostrado, bueno, faltó Mario, pero por temas de tiempo de pronto no alcanzamos, así que lo haremos seguramente la próxima clase, ¿vale?
Mañana Crónicas, ¿no? Perdón, el viernes. No, el viernes. Así